Bien, jóvenes, buenos días. Es un placer enorme estar con ustedes el día de hoy. Papitos, mamitas, buenos días. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares para llevarles la clase del día de hoy. Y como estábamos viendo la semana pasada acerca del libro El caso Cristo de Lee Strobel, vamos a continuar con el capítulo siguiente, ya titulado Copias de copias y copias. ¿De qué estamos hablando? Fíjate, algo bien puntual, quiero ir al grano, es que si buscamos el original de la Biblia, la copia original, la primera Biblia que se escribió, no hay, no hay. Tenemos varias razones. Uno, por la antigüedad de años. Acuérdense que no es igual tener un libro de los años 70 u 80 que tener libros del año cero antes de Cristo, o mejor dicho, cero después de Cristo y 1800 eh, antes de Cristo, más o menos fecha en la que fue escrito el Génesis, 1800, 1500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de años. De eso vamos a hablar y el por qué la Biblia tiene total autoridad para nosotros. Fíjese. Entonces la Biblia que tenemos es una copia de las copias. ¿Lo entendemos o cómo podemos tener la seguridad de que el Nuevo Testamento que tenemos hoy guarda algún parecido con lo que se escribió originalmente? Y esa es la pregunta que se hacía Lee Strobel. Él quería agarrar por ahí al cristianismo y decir, ¿sabes qué? La Biblia no sirve, el Nuevo Testamento no sirve porque la copia original o el original se perdió. Entonces no hay ninguna autorización o no hay ninguna autoridad. Pero fíjese, él llega a algunas conclusiones. Primero, dice que este no es el problema único para la Biblia. O sea, el problema este de que no hay copias originales o no hay originales no es único para la Biblia, sino también para otros libros antiguos, ya que llegaron a nosotros a través de copias. La Iliada, el libro de Filón, ya vamos a ver dentro de un rato algo de eso. ¿Ya? Entonces, ese es algo común y corriente para los libros antiguos. Muy bien, pero hay un detalle, un plus extra que tiene la Biblia. Fíjate, eh, tenemos un elemento a favor, o la Biblia tiene un elemento a favor, ¿ya? ¿Cuál es? De que hay una cantidad de copias que tiene la Biblia que llegan de distintas partes del mundo, ¿ya? Y que al comparar unas con otras tienen gran, en realidad dice, la una dice lo mismo que la otra. Ni siquiera hay similitud, sino es igualdad total. Muy bien. Entonces, cuanto más copias tengan que concuerdan unas con otras, especialmente si emergen de diferentes áreas geográficas, mucho más podrá compararlas para determinar cómo era el documento original. Entonces, tener muchas copias de varios lugares ayuda. ¿Y copias de dónde tenemos? Ahorita le voy a decir. Muy bien, fíjese. Otro detalle importante es que tenemos copias que datan de un par de generaciones después de la escritura de los originales. O sea, tenemos copias que se acercan bastante a los originales. Muy bien, ojo con esto. Vamos resolviendo este tema. Por ejemplo, en el caso de los textos antiguos, la Iliada, la Odisea, eh, los libros de Filón, qué sé yo, eh, fíjese, transcurrieron 5, 8 o 10 siglos entre, ojo, el original, ¿ya? El original y la copia más temprana. ¿Qué quiere decir?
que, por ejemplo, la Ilíada se escribió 800 años antes de Cristo, por ejemplo, ¿ya? Y un milenio después, o sea, 10 siglos después, se halla una copia. Y esa copia es la que tenemos. ¿Qué le parece? Comparado con la Biblia tiene más cantidad de copias más cercanas a los primeros años. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos manuscritos griegos, traducciones de los evangelios en otros idiomas, muy bien, de tiempos relativamente tempranos. Por ejemplo, traducciones de latín, del siriaco. ¿Qué es el siriaco? Siriaco es el idioma sirio, un idioma cercano al pueblo de Israel. Ya, en ese idioma hay una traducción del Nuevo Testamento. El copto era el idioma del pueblo egipcio. El copto en los tiempos de Jesús era el- un idioma derivado del griego, ya el copto. Y ahí hay una copia del Nuevo Testamento. ¿Qué más? Copias también de eh, lenguas armenias, de lenguas góticas, de lenguas georgianas, de Etiopía. Imagínate una cantidad de copias del Nuevo Testamento que están cerca al tiempo en el que se escribieron. Repito, están cerca del tiempo en el que se escribieron. Pero continuemos. Estas copias, ¿cómo ayudan? Fíjate, Lee Strobel escribe: si hoy en día no tuviéramos los manuscritos griegos de los cuales se ha traducido la Biblia, desaparecieran, se quemaran, se perdieran, se los robaran. ¿Ya? ¿De dónde sacaríamos? Pues nos iríamos a estos manuscritos que están en otros idiomas: armenio, etiópico, georgiano, latín. ¿Y sabes qué? Podríamos armar otra vez el Nuevo Testamento. Mira la cantidad de copias que hay y mira la certeza que nos da la palabra de Dios. Muy bien, otro punto más. Entonces, además dice, aun cuando perdiéramos todos los manuscritos griegos y las traducciones tempranas, todavía podríamos reproducir el contenido del Nuevo Testamento de las numerosas citas de comentarios, sermones, cartas y otros de los primeros padres de la iglesia. También están archivados, guardados todos esos comentarios. Imagínate tú. Hay un subtítulo que dice La montaña de manuscritos, que está diciendo, está comparando a la cantidad de manuscritos que hay que refuerzan que lo que tenemos ahora es correcto, es la palabra de Dios, en comparación con lo poquísimo que hay en los libros antiguos. No hay tantas copias. Veamos. Por ejemplo, Tácito, el historiador romano, que escribió su libro llamado Anales de la Roma Imperial, Anales de la Roma Imperial, alrededor del 116. Fíjate, este famoso libro, porque muchos escritores antiguos se refieren a él, pero el original no hay. ¿Qué hacemos? Lo inventamos. No hay originales. Ahora, fíjate, los primeros, bueno, esta es una serie de tomos, son varios libros. Los primeros 6 tomos o 6 libros, ¿ya? Existen hoy en un solo manuscrito.
O sea, esos primeros 6 tomos de este libro que escribió Tácito en el 116, escúchame, encontramos en un manuscrito que data de 1800, o sea, hace poquito. ¿Qué te parece? Y es un libro antiguo, y ahí está. El manuscrito no es tan, la copia que tenemos no es tan antigua. ¿Qué más? Luego, hay una gran brecha entre los libros en que Tácito recopiló su información y le escribió con los únicos ejemplares en existencia. Repito, mira, escribió en el siglo II, 116 después de Cristo. ¿Ya? ¿Y sabes qué? En el siglo XIX, 1800, recién tenemos la copia, porque el original ya no hay. 1800, recién hay una copia. ¿Qué pasó con el resto? Se perdió, no hay. ¿Te das cuenta? Y por eso podemos decir que no es la copia de Tácito original. No, sí son los escritos de Tácito. Todo el mundo lo da por verídico. Otro, el último ejemplo, Josefo. Josefo escribió en el siglo también II. Él vivió en el año 70. Él fue un soldado eh, que escribía. Y él escribió, por ejemplo, la caída la caída de Jerusalén, cómo sufrieron los judíos cuando destruyeron el templo, los mismos romanos sitiaron ese lugar y destruyeron todo, no dejaron piedra sobre piedra, todo destruyeron. Entonces, José pues escribe y él está mirando todo eso. Ahora escucha, 9 manuscritos griegos de su obra, La Guerra Judía, ya, de esos se escribieron o tenemos ejemplares que datan del siglo X, siglo XI y siglo XII, o sea, del año 1000, 1100 y 1200, o del año 1100, 1200 y 1300, por ahí. O sea, es bien reciente. Con eso, ¿qué vamos a decir? Que no es original lo que escribió eh, Josefo. Claro que es original, pero sus copias son más recientes. Fíjate. Ahora, respecto a la Biblia. Los manuscritos griegos del Nuevo Testamento que hay en existencia hoy en día, ¿sabes cuántos hay? Manuscritos griegos antiguos, 5000. Escucha bien, 5000. Una cantidad enorme. A lo poquísimo que hay de los escritos paralelos de otros autores. Imagínate. La Ilíada, lo mismo, tiene 650 manuscritos griegos, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Ninguno de sus manuscritos está completo. Todos son retazos. ¿Cómo la ves? Son fragmentos. Muy bien. ¿Qué más? Terminamos. Solo un detallito. La porción más antigua del Nuevo Testamento que poseemos hoy en día es un fragmento del Evangelio de Juan, que contiene material del capítulo 18. Yo lo he visto. Bueno, le he googleado, pues no me he ido al, a la, al donde está guardado, eso no, no, pero sí lo he visto a través de Google. Y es un fragmento así chiquitito, así nomás. Y ahí se puede notar eh, que está escrito en griego. Lo han pasado por el carbono 14, lo han pasado por todas las pruebas. Y datan del año, escúchame bien, ¿ah? Del año 100. Máximo 150. Imagínate tú. Un detalle. La semana pasada lo dijimos. Juan escribe su libro
el Evangelio. ¿En qué año? A ver, tú qué sabes, tú que has estudiado en la clase pasada. Ya, yo te digo, año 95. ¿Cuántos años faltaba para el 100? 5 añitos, así, 5 años. Ya, este fragmento data de ese tiempo, muy cerca del original. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, y eso no lo afirma cualquier hombre, cualquier, de repente, como algunos pueden decir, no, los cristianos son solamente seguidores de cualquier persona que habla bonito. No, estudiosos prominentes, doctores en esa materia, paleontólogos, no es cualquier cosa, afirman que ese fragmento data del año 100 al 150. Entonces, la Biblia es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es digno de confianza, muchachos. Hay que confiar. Por eso hay que leerlo. Por eso hay que meditarlo y estudiarlo. Por eso es que cada clase en el salón reviso, Biblia, ¿dónde están tus Biblias? Porque hay que estudiar. Muy bien, ahí acaba el curso, la tarea, tururú, acá está la tarea. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer las páginas 63 al 83. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer un mapa conceptual de cada subtítulo. Creo que tiene alrededor de 4 subtítulos más o menos. Y vas a hacer un mapa conceptual de cada uno de ellos. Muy bien, jóvenes. Listo. Ahí quedó la clase. Dios los bendiga mucho. Los quiero mucho. Y no se olviden. ¿Saben qué? Cuídense. No salgan. Ustedes que quieren salir a jugar a la calle, no salgan. Quédense en casita. Es lo mejor para ustedes. Nos vemos. Chao. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.